Sumando minutos de felicidad. Es el tema que nos acompaña el día de hoy. Hoy este día, mis hermanos en Cristo, seguimos nosotros en comunión, ¿verdad? Conectados con las cosas de Dios, para que nosotros entendamos realmente cuál es el proyecto de Dios. Necesitamos hacer un inventario, ¿verdad? Un inventario donde Dios sea el enfoque, ¿verdad? En tiempo que estamos pasando, hacer en nuestro entorno, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? La sinceridad dentro de nosotros. Y me llamó la atención, pues, una palabra escrita donde nos estamos invitando, pues, unos a los otros, orando alrededor del mundo. Y en el programa anterior dije, ¿verdad? Por parte del Señor, que si nosotros nos conectamos de corazón, ¿verdad? Más de alguno es justo ante los ojos de Dios y Él escuchará. Entonces viene esta palabra que dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. La gloria del Señor será nuestra retaguardia cuando escuchemos esa palabra. Pero nos invita también en muchas relaciones, muchas cosas que nosotros, yo haciendo pues mi repertorio y hablando con sinceridad con el Señor, sumando minutos de felicidad, ¿verdad? Entonces se requiere que hagamos un inventario, porque esto nos lleva a entender qué realmente quiere decir sinceridad. Sumando este inventario, le viene un nombre, ¿verdad? Y es positivo, el resultado será positivo o será negativo. Cuando nosotros hacemos este inventario, lo hacemos importante las cosas de Dios, porque mi vida necesita un sentido de familia, su vida necesita un sentido de familia. Y cuando estamos en una soledad, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que alguien tome el teléfono y nos llame, que alguien esté al pendiente de nosotros, ¿verdad? Porque estamos atravesando esta travesía juntos, conectados con Dios. Entonces, yo me hice muchas preguntas, hermanos, y quiero compartírselas este día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sembrar palabras de aliento antes que Dios me llame a cuentas? ¿Verdad? Estaba analizando cuando estaba haciendo mi inventario. Principalmente lo primero que me invita el Señor a hacer es que yo me arrepienta cada día cuando cometo algo que a Él no le agrada. Entonces el arrepentimiento viene, pero dentro de mi corazón, y que me hace sentir llorar. Y luego recuerdo las cosas que pasaron cuando yo era niña, ¿verdad? Y dice en mi inventario, pues yo sumando los minutos, ¿verdad? Yo pongo allí, para que todo sea positivo, qué fue edificante en mi vida de niña. ¿Qué fue lo que a mí me llevó a entender esto? A hacer una suma, a entender que no se puede sembrar, ¿verdad? Odio y cosechar amor, porque el odio es opósito al amor. Entonces el amor implica mucha transferencia activa en cada uno de nosotros. Ese es uno de los cosas importantes que Dios nos dio a entender. Entonces yo preguntándome dije, pues ¿cómo le doy sentido a mi vida? ¿Verdad? Entonces me vino a la mente sumando minutos de felicidad. Si tú sumas los minutos de felicidad, esos minutos de felicidad los vas a transmitir a otras personas. Pero si tú dejas fuera de esos minutos a Dios, lo dejas en el camino, al final de tus días vas a sentir una sequía espiritual, porque no le diste agua suficiente para mantenerte en las situaciones adversas, en las preocupaciones, en las tribulaciones, en todas esas cosas que nos alejan de Dios, que nos dice, bueno, yo me porto bien, pero al final al final del día, de todas maneras, me fue mal. Ok, entonces haz una lista, haz un sumario y pregúntate,
¿qué positivo puedo sacar de esto? Eso es lo mejor que podemos hacer. Eso es realmente lo que a mí me motiva a estar conectado con ustedes. No es que, yo me sienta importante. No. La cosa y la verdad de las cosas es que entendiendo que todos padecemos y todos sufrimos, y entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Así es como yo llegué a esta conclusión, ¿verdad? Sumando minutos de felicidad. Analizando, primero, tengo aliento de vida, ¿verdad? Porque tengo aliento de vida, porque Dios me lo dio, ¿verdad? Esa es la conclusión. Cuando se me acabe el tiempo entre mi espíritu, la Biblia dice que volverá a Dios, ¿verdad? Entonces, y mi cuerpo volverá a la tierra. Bueno, yo, como usted y yo, ¿verdad? Usted y yo hemos entendido. Cuando vamos a un funeral y vemos a un muerto, que esto es verídico. La persona está allí inerte. Y si no se sepulta, ¿verdad? En aquel tiempo, pues no había tantas cosas ahora que embalsaman a las personas o las ponen en el refrigerador, en el freezer. No. En aquel tiempo se descubrió la sal y a veces ponían a las personas ahí para que duraran un poco más. Pero a los 3 días, todos sabemos que hay olor de aquella persona. Entonces aquella persona tiene que llevarse bajo la tierra. Pero un momento, antes caminábamos sobre la tierra y después de muertos estamos bajo la tierra. En vida sobre, muertos bajo, porque el cuerpo va a la tierra, porque polvo somos y al polvo volveremos. Esto es bíblicamente hablando, pero si usted no le cree a la Biblia, entonces lo miramos en una ilustración, ¿verdad? Con un difunto. Continuamos entonces, ¿por qué sumando las cosas positivas de la vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando caminamos en la tierra, se nos dice que tenemos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van diciendo a nosotros cuando las emociones van a estar activas o desactivadas. Desactivadas es que vamos a sentir tristeza, dolor, incertidumbre, yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé qué voy a hacer. Entonces voy y me tomo una cerveza o me pongo, qué sé yo, algo para sentirme según yo mejor. Pero después de eso, ¿qué pasa? Nos sentimos más vacíos. Entonces, cuando yo estuve hablándome a mí misma con sinceridad, yo sola me dije, ok, hay muchas cosas que pasaron cuando yo era niña. Entonces, sinceramente, hay muchas cosas también que me hicieron ser lo que ahora soy. Entonces, yo me quedo con las cosas positivas que yo aprendí de aquellas personas, ¿verdad? Y entonces hago otro inventario. En ese inventario yo voy a entrar a ser una joven y en esa juventud el inventario que hice para ser realidad de ser una persona positiva, entonces tuve que dejar lo que a mí no me servía, tirarlo en el camino y salir adelante, seguir adelante. Dejo mi tierra, dejo mi casa, me vengo para Estados Unidos, emigro en otro país, comienzo una vida, pero allí en esa vida tenía que solventar mis propios problemas, hermanos y hermanas. ¿Y a cuántas personas les ha pasado todo esto? Tienen que emigrar de sus países y desconectarse de todas aquellas personas, pero realmente vamos haciendo el inventario como debe de ser, ¿verdad? Sumamos un inventario, le ponemos nombre. Y el problema es que si le ponemos un nombre negativo, toda nuestra vida va a ser negativa. Si le ponemos un nombre positivo, toda nuestra vida va a ser positiva, aún en los problemas, aún en las tribulaciones. Son de los puntos de los cuales nos está hablando Dios todo el tiempo. Entonces, soltando lo negativo, podemos recoger lo positivo. Y una de las cosas negativas es que muchas veces criticamos a nuestros ancestores, criticamos a aquellas personas por esto y por aquello, y cuando nosotros estamos en esa situación, pues se vuelve a repetir ese patrón. Y allí están lo que la verdad nos está hablando. Usted y yo,
conocemos que si repetimos ese patrón, estamos lastimando lo que más queremos. Si nosotros ya aprendimos de esa manera, entonces nosotros tenemos que hacer un inventario, dejar lo que no sirvió para continuar adelante y tomar lo que sí sirvió. Así de que vamos sembrando, ¿verdad? Palabras positivas, palabras de aliento, palabras de una relación para nosotros definir en nuestro resultado, sinceramente hablando, va a decirnos, ¿verdad?, a quién pertenecemos. Porque el odio es opósito al amor, pero el amor requiere acción. Y una de las cosas que nos invita, ¿verdad?, es arrepentimiento y es orar, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios aquí que haciendo todas estas cosas, ¿verdad?, debemos nosotros de que si con nosotros fueron injustos, tratemos de no ser injustos. Tenemos que dejar ese patrón, ¿verdad? Si miramos que hay gente que porque va a la iglesia y que porque ayuna y que porque está leyendo la palabra es mejor que yo o que usted. No. De eso no está hablando Dios. Dios está hablando de un corazón sincero. Hablemos con sinceridad con Él. Porque de enfrente del público yo puedo ser bien, pero detrás del público, en mi casa, en mi hogar, realmente la persona que me conoce es la que está alrededor de mí. Y ahí está una de las cosas y de las enseñanzas que Dios nos invita a protegernos unos con otros. ¿Cómo vamos a protegernos unos con otros? Respetándonos, ¿verdad? Y haciendo las cosas que a Dios le agradan. El amor al prójimo se nos habla. Ese es uno de los temas importantes que habla la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Proverbios 22:9, ahí se nos dice, Proverbios 22:9, ¿verdad? La verdad es que todo el que activa esta palabra entiende que al final será bendito. En Proverbios, ahí el rey Salomón, ¿verdad? El sabio, el mejor sabio, bueno, él encontró que la palabra que su papá dejó escrito, el rey David, entonces él la activó en muchas maneras, ¿verdad? Entonces, en tiempo de sequía, Jeremías nos deja un mensaje en el capítulo 17:7, ¿verdad? De Jeremías. Dice, así es como se demuestra amar a Dios, siendo influyentes en la vida de quienes nos rodean. Ajá, entonces vamos llegando a las cosas que Dios quiere. Pero si das esperando algo, estás hablando de comercio mundano, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, en otras palabras, quisiera que entendieras que la lealtad es un paso a un resumen positivo. Si tú tienes la lealtad a mi palabra, vas a tener lealtad en tus alrededores. Entonces, dice, levántate, ánimo, yo estoy contigo. Analizando pues los momentos importantes, vamos continuando, hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Un momento con Jesús comenzó por este problema mundial, por este problema universal. Pero realmente hay más problemas universales, ¿verdad? Se dice que se contagia la gente tan solo con tocarse o hablar y aventar unos granitos de saliva, ¿verdad? En 6 pies. Y yo me pregunté, entonces, si eso es tan real, un virus contagia y está matando tanta gente y nos tiene encerrados en casa, ¿por qué nosotros no hacer un sumario, por qué no hacer un inventario y entender en realidad que si nosotros nos contagiáramos con la palabra de Dios, cuando todo esto termine, entonces, ¿quién es el ganador de todo esto? El cambio. El medio ambiente será distinto cuando nosotros entendamos que el resumen de cada uno de nosotros será evaluado en aquel día. Será evaluado, mis hermanos en Cristo. El Salmo 32:8, ahí dice el Señor, yo te instruiré en el camino. Entonces, primero
quiero que entiendan que animarse uno al otro les ayudará esto a la prueba, pues cuando viene ese problema, ¿verdad? Si yo miro alrededor de mi casa, en el vecindario, puedo ver que allá en aquella casa hay otros problemas. No nada más yo estoy pasando problemas, el vecino está pasando problemas. Pero puede también que el vecino esté alegre y yo esté triste. Y si el vecino viene y me da un ánimo de alegría, me contagie con su alegría, compartiéndome algo del gozo que Dios le dio, entonces yo voy a estar gozosa. O viceversa, si yo estoy feliz y el vecino está triste y yo voy y le doy esa píldora de alegría, entonces estoy hablando de un amor armonizado con Dios. Si yo hago eso, hermanos y hermanas en Cristo, si yo hago eso, entonces nosotros estamos valorando y glorificando y honrando a Dios, el creador de todas las cosas, al Dios que nos dio ese aliento, al Dios que va a recibir ese aliento y que cuando estuvimos sobre la tierra, ¿verdad? Nos dio, ¿verdad? Oídos para oír, ojos para ver, boca para hablar, manos para trabajar, pies para caminar a donde se necesita. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy este día es importante de entender que Dios está trabajando para que nosotros despertemos de una vez por todas. Él requiere un resumen cada día. Entonces, usted dice la palabra de Dios que el niño se forma en el vientre de la madre y no sabemos cómo se forma. Eso dice la palabra de Dios, pero también es verídico. Lo he visto así como les anuncié del difunto, del muerto que a los 3 días quiere, ¿verdad? Primero estuvo sobre la tierra y luego después está bajo la tierra. El niño está en el estómago, ¿verdad? Tiene su casita adentro, sale de ahí, pero se va formando poco a poco y nosotros no entendemos cómo se va formando, ¿verdad? Él dice, ahí viene el Espíritu de Dios, sale, camina afuera, ¿verdad? Usted entiende, Adán nació, ¿verdad? Lo hicieron adulto. Él ya estaba hecho y le dieron todo, pero lo perdió todo. Entonces nosotros nacemos y hay veces que nos aplauden. Oh, es una niña, es un niño. O al revés, ¿verdad? Hay familias que quieren un niño y le nació niña. Hay familias que quieren niño niña y les nació niño. O sea, ¿quién entiende? ¿Quién les entiende o quién nos entiende? El único que nos entiende es Dios y nos habla de cosas positivas. Nos habla de cosas que podamos nosotros animarnos y edificarnos unos a otros. Y Él promete velar por nosotros. Esa es la historia de todos nosotros. Si nosotros hacemos lo que Dios está diciendo, que uno de los puntos es que al compartir, mi vida será bendita. Al compartir lo poco que Dios me ha dado, habrá bendición en tiempos de sequía. ¿Por qué? Porque el dinero va a ir. La felicidad es muy poca. Entonces nosotros tenemos que resumir y plantar felicidad. Un granito de felicidad. Para cuando nosotros estemos a tiempo de la sequía, viene esa felicidad. Y verdad, entonces riega nuestra planta, nuestro árbol ya seco en tiempos de sequía, que será cuando ya estamos viejos, necesitamos. El niño necesitó estar en un hogar, ¿verdad? Y no supimos cómo se formó ese niño en el vientre. Pero nace, y bueno, y viene con secuelas, ¿verdad? Pero ¿qué me edificó a mí cuando yo era niña? ¿Qué le edificó a usted cuando usted era niño? ¿Qué le edificó a usted cuando usted era niña? Quédese con eso, ¿verdad? Con lo edificante, lo que no le haya edificado, mis hermanos, hermanas, familias, parientes o todo el que se ría porque mira el programa de La Voz del Viento, pues analícelo, póngalo en su corazón. Si yo estaba en el vientre de aquella mujer y yo nací y a mí me dijeron el día que nací, y luego me fueron formando y en ese tiempo yo miré pues que abusaban de mí o qué sé yo, tantas cosas. Pero bueno, estoy vivo y Dios me dice que tengo un proyecto en mi vida. ¿Cuál es ese proyecto? Entonces, haciendo un resumen,
y analizando, haciendo un inventario, desechemos lo que no sirvió, se va a la basura. Y dice el Señor que lo quema, ¿verdad? Y lo que sirvió, entonces va a producir. ¿Cuándo va a producir? Cuando usted esté bajo la tierra, cuando usted ya no esté. Otras personas mirarán su ejemplo, cómo terminó su vida. Y entonces dejará algo escrito para los que vienen atrás de nosotros. Y va esto de generación en generación. Desafortunadamente no podemos solos. Por eso necesitamos estar en paz con Dios. Buscar la paz. El mundo no la da. Juan 16, allí se nos dice. En Juan 16 hay mucho que aprender. La paz no la da el mundo, la da Dios. Primero hay que sumar, pero ¿qué vamos a sumar? Pues para restar necesito hacer un inventario de mi vida. De acuerdo a la entrada, voy fabricando un almacén, actualizándolo al día. Cada día lo que no sirve lo tenemos que desechar y quedarnos con lo mejor del día. Siempre, aunque haya una tribulación, habrá una enseñanza allí, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Verdad? Calcular el inventario. ¿Qué es importante para mí? En mi travesía he visto puntos y comas, ¿verdad? Las comas dicen, ¿verdad? Te lleva a separar un argumento. Para separar un argumento se necesita la coma. En otras palabras, estamos en una pandemia, en un virus, ¿verdad? Y estamos esperanzados en que Dios, ¿verdad? A través de Él, pues Él mueva todo y lo que Él pueda hacer, y todo lo puede hacer. Sabemos en eso, confiamos en eso. Pero no le place en este momento, así de que seguimos adelante y seguimos escribiendo, pero no nos vamos a quedar ahí estancados. El punto final lo tiene Dios en nuestra vida, hablando de nuestra vida, ¿verdad? Mi vida es un libro en blanco, el cual yo escribo, yo renombro la hoja y pongo mi nombre. Agrego un título. Mi vida comenzó en tal día, etc. Tengo una celda en esta tabla de mi vida, una celda que es mi corazón, mi alma, mi diseño, ¿verdad? Porque vengo de un formato, vengo de una familia. Y si hay algo que no me gustó de mi familia, lo cambio por un nuevo estilo. ¿Cuál color seleccionó mi familia? ¿Cuál color selecciono yo? Ahora yo estoy hablando que ya no es mi familia la que va a seleccionar donde yo quiera parar. Yo soy la que voy a seleccionar en donde yo quiero parar. Sinceridad, el encuentro es importante. Mi nombre tiene tributo y es mi vida, ¿verdad? Tributo, un título, un propósito, un proyecto de Dios, ¿verdad? Necesitamos un sentido de familia, necesitamos formar familia, y para formar familia, ¿verdad?, positiva, necesitamos invertir y necesitamos compartir y necesitamos dar todo lo que podamos, ¿verdad? Yo puedo decir, yo amo a mi familia, pero yo disfruto a mi familia cuando están bien, pero cuando están mal, me retiro de mi familia. ¿Seré familia? ¿Quién sabe? Entonces, vamos ahí analizando esos puntos, vamos haciendo esas reflexiones, mis hermanos, y entendamos que Dios nos crió para que estuviéramos en familia. Estos pasos a seguir forman una travesía que se va a ver mejor si le encontramos lo positivo de la vida, aún en esta pandemia, aún en estos problemas. Entonces, edifiquemos nuestro inventario, animémonos y levantémonos, y dígase a usted mismo, yo sigo a Dios, yo sigo al Señor, yo soy de Dios, yo soy de Jesús. Y Él le contestará en la primera
lectura y nuestra oración. Pero vamos a practicar la justicia, vamos a practicar, vamos a demostrar con nuestra vida, no sacar provecho de otras personas. Y recuerden que en Habacuc 2:4 se nos habla de una visión, y esa visión pues será ilustrada en Jesucristo. El justo por su fe vivirá. Lucha por la justicia, lucha por tu vida. Porque como dijo Marcos 8:36, Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? En el Salmo 49:17 también se los dejo de tarea. Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Busquemos glorificar a Dios, no glorificarnos a nosotros. Que Dios nos bendiga. La voz del viento. Para reflexionar, Jesús dijo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? La oración refleja nuestra dependencia de Dios, así que todo es temporal y Él es eterno. Así que mi futuro está en las manos de Dios y se nos pide poner acción en todo lo que se nos está hablando, en cada palabra de Dios, ¿verdad? La acción cuenta, nacemos, crecemos, aprendemos, luchamos, sufrimos, amamos, así que es hora de tomar las decisiones que influyen de manera positiva en quienes nos rodean. Amén. Y recuerda que el único recurso que tenemos para cambiar el mañana es el hoy. Les hablo una vez más la voz del viento. Amén.